Vimos en las clases anteriores que pasar de utilizar información a nivel individual a agregada es uno de los valores que agrega Machine Learning, no solo aprendiendo de la experiencia individual, sino agregándola de muchos individuos. Como veíamos en nuestro ejemplo de las citas, tenías que a mayor número de experiencia, tu tabla crecía hacia abajo o en el número de filas. Pero hacia la derecha también aumentaba o te permitía explorar otras variables que potencialmente pueden tener un poder predictivo. Siempre recuerda, enfocado en nuestra primera columna, en la variable objetivo. En nuestro ejemplo de citas, si tu cita va a ser aceptada o no. Quiero que te quedes con este mensaje. Así es como funciona la gran mayoría de Machine Learning. A un nivel, por supuesto, muy agregado o muy intuitivo. Pero siempre tienes varios ejemplos, varias observaciones o variables sobre ese ejemplo y una variable objetivo. Ahora, por supuesto, esto no tiene que ser únicamente aplicado a citas románticas. Un sinnúmero de ejemplos va igual, siempre manteniendo el mismo esquema. ¿Cuál es tu variable objetivo a pronosticar? Y desde ya te vas a encontrar, cuando empieces a estudiar cualquier tipo de algoritmos, que la definición de lo que se conoce como la variable target es una parte clave de la definición. A niveles corporativos no es fácil encontrar esa definición. Vas a pasar por eso a lo largo de tu carrera. Pero para nuestro ejemplo continuemos. Si esto es claro, que a partir de diferentes características quieres tener esta predicción, lo puedes aplicar a un rango enorme de aplicaciones. Por ejemplo, si tu objetivo o nuestra columna izquierda es predecir el precio de un producto, a la derecha vas a tener otras variables no asociadas a las citas románticas, pero vas a tener puntos como las características del mercado, en qué zona geográfica te encuentras, cuál es la demanda, etcétera, etcétera. Nuevamente el mismo patrón. A través de unas características predices una variable de interés. Existen otros ejemplos, por supuesto, y estos tal vez empiezan a ser más, digamos, difíciles de que sean intuitivos, pero bajo este esquema lo vas a tener muy claro. Pronósticos en la medicina moderna. ¿Tiene un paciente cáncer o no? Tu variable objetivo o tu primera columna podría volverse unas observaciones de historias clínicas pasadas de la condición de este paciente. Y hacia la derecha vas a encontrar diferentes variables como enfermedades congénitas, otro tipo de salud o hábitos de vida y un sinnúmero de variables que los médicos conocen muy bien. El objetivo se repite. A través de tus variables explicativas o de estas columnas, quieres llegar a este objetivo. Se utilizan otros campos. ¿Es un review bueno o malo? Al realizar este tipo de pronóstico es menos intuitivo la forma en que estás construyendo la tabla. ¿Cómo puedes transformar texto o lenguaje natural en este tipo de columnas? Las técnicas, por supuesto, son avanzadas, pero van a la misma forma de traducirse. La variable 1 puede ser cuántas veces aparece la palabra mala o mala atención dentro del review. La variable 2 puede ser otro tipo de palabras asociadas a cosas buenas o malas del review, cosas como trucho o chiviado para referirse a artículos que son de baja calidad o de dudosa procedencia. Y así puedes tener diferentes variables. Las técnicas, por supuesto, de transformar lenguaje natural a variables en columnas son el motivo de otras clases, pero el esquema se mantiene. Utiliza esas variables para lograr pronosticar ese objetivo o resultado. ¿Es bueno el review o no? Otros ejemplos, y esta parece tal vez menos intuitiva, pero una foto la puedes transmitir a este tipo de esquemas. Las técnicas, insisto, no son sencillas, pero vuelve al mismo ejemplo. Cuando hablas de fotos o la revisión de imágenes, la variable 1 puede ser el primer píxel de la foto, traducido a números de rojo, azul y verde. Y así sucesivamente, una foto puede ser representada a través de una serie de columnas que son la representación numérica de los píxeles. Nuevamente, a través de los píxeles de la foto, puedes observar si esa foto pertenece a la categoría de ser un perro o un gato. La máquina aprende o observa diferentes fotos y empieza a hacer mapeos de cómo esos píxeles se traducen a una clasificación entre un perro o un gato. Así como puedes observar, el esquema que acabamos de presentar te va a ayudar en diferentes tipos de clasificaciones, sean fotos, sean audios, sean datos de precios.
Lo importante o el mensaje principal que te quiero que te quede de estas clases es precisamente eso, que necesitas observaciones, tu tabla crece hacia abajo, características de esas observaciones, las columnas, y una columna principal, una variable objetivo. Ese esquema te va a permitir entender, al menos intuitivamente, la gran mayoría de aplicaciones. Acompáñame en la siguiente clase, donde veremos otro tipo de clasificaciones o distinciones entre el tipo de pronósticos que se hacen con Machine Learning, conocidos como clasificación y regresión. Vamos.